Hola a todos, bienvenidos. Hoy estamos aquí con José Morata. José, gracias por estar aquí. José es profesor de los cursos de musculación y nutrición de Hortos y hoy vamos a hablar de una serie de temas que están relacionados con los métodos y técnicas que hacen evolucionar el entrenamiento. Yo soy Santi Jacomet, intentaré hacer algunas aportaciones a los comentarios de José, pero básicamente vamos a beber de sus conocimientos y de todo lo que nos puede aportar. José, vamos a hablar en principio, en primer lugar, sobre hipertrofia y sobre técnicas que modifican las repeticiones y las series. ¿Qué nos puedes decir de la hipertrofia? ¿Qué tipos de hipertrofia hay? Tendríamos que dividir la hipertrofia en dos tipos. Una hipertrofia de carácter funcional o útil, la que necesitaría cualquier deportista, boxeador, judoka, corredor, velocista, y la hipertrofia estética, que es la que un poco buscan las personas que suelen entrenar a veces en las salas, donde no tienen que demostrar a nadie sus capacidades musculares, solo pretenden dimensionar sus tejidos. ¿En qué se diferenciaría desde un punto de vista fisiológico una y otra hipertrofia, desde el punto de vista de la fibra muscular? El primer tipo de hipertrofia, la deportiva en principio, estimularía sobre todo a unas fibras relacionadas con la velocidad, con la fuerza, un poco intermedias, podríamos hablar quizá fibras 2B, fibras 2A, y la hipertrofia de carácter más estético quizá tendría un prisma más cercano a las 2A y probablemente también algo a las 1. Tengo entendido que una está más orientada, la funcional, la deportiva, es más sarcomérica, es más orientada al aparato contráctil, y la otra está más dirigida hacia el elemento citoplasmático, hacia el líquido intracelular, ¿no? Sí, las nuevas teorías indican que la primera ayudaría a mejorar la parte sarcomérica, la parte mecánica de la acción, y la estética, la parte sarcoplásmica, lo que baña o envuelve todo el tejido muscular, entendiéndose sistemas enzimáticos, energéticos, glucógeno, glucosas, lípidos intramusculares. Por eso en culturismo es tan importante el manejo de los líquidos, ¿no? Bueno. Sí, claro, cuanto mayor hidratado esté el tejido muscular, más grande parecerá. Muy bien. Y desde el punto de vista del síndrome general de adaptación, este proceso de estrés, recuperación, sobrecompensación, y el hecho de que consigamos que el músculo entre en un proceso, una situación de confusión muscular, ¿no? de los estímulos, de los diferentes estímulos del entrenamiento, ¿cómo estaría relacionado con las hipertrofias de las que hablamos? Como todo lo que efectuamos como ejercicio, en teoría, está, digamos, dañando nuestras células para hacerlas mejorar tarde o temprano, este daño tiene que ser como muy medido. Si este daño no alcanza la suficiencia, no va a producir cambios. Si este daño se excede de nuestras capacidades de recuperación, podrá incluso perjudicarnos, podría llegar a enfermarnos, llegar a una situación de sobreentreno. Entonces, de algún modo, el entrenamiento tendría que estar como muy medido y muy predispuesto según a la persona que tenemos enfrente. Edad, experiencia, capacidades, qué tipo de vida lleva después del propio entreno. ¿Asimilará ese entreno? Estás hablando de daño muscular. ¿Te refieres a la fase de estrés de la sesión de entrenamiento? ¿Hasta tal punto llega la intensidad de trabajo que podemos lesionar las fibras musculares? E incluso, no solo de modo directo, como bien dices, sino que quizá incluso hasta de modo indirecto. Una vez ciertas sustancias leen el daño, se pueden crear hasta elementos que continuarán dañando la fibra muchísimo más tarde de pasado el efecto mecánico del propio daño. Sustancias que solo se desarrollarían en una patología febril, en un daño de un accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Elementos como
interleuquinas, factores de tumefacción, etcétera, etcétera. Te refieres a todo proceso inflamatorio típico y todos los mecanismos moleculares, todas las sustancias están ahí en medio interviniendo en la inflamación. Sí. O sea, es una verdadera inflamación. Sí, sí. Recordemos que nos ocurre cuando entramos en un cuadro febril y sentimos como toda el área dorsolumbar tiene un dolor idéntico a haber realizado pues 10 o 12 pesos muertos seguidos. Tiene razón. Es el trancazo, ¿no? El típico trancazo el daño sentido de la gripe. es idéntico al que nosotros hacemos mecánicamente con el propio entreno. Ocurre que nuestro organismo se antidotiza a sí mismo y, claro, o vamos incrementando las intensidades y el tipo de estímulo, o no habrá modo de que el organismo responda, porque él se acomoda, él no, económicamente le es un gasto enorme todo este hecho. Está claro, para recuperarse. La recuperación supone un gasto energético enorme. Y el crecimiento más. Aún más. Aún más. ¿Y cómo relacionas todo esto que comentas con el tema de la confusión muscular, que tanto se habla ahora? De alguna manera, nuestra fisiología, como es tan adaptativa, en pocas semanas habrá producido ya una adaptación al estímulo ofrecido. O nosotros vamos siendo cambiantes bajo ese prisma, o nuestro organismo dejará de responder. Estas rutinas que se prolongan durante meses y meses y meses no pierden la eficacia. O sea, para lograr ese daño, para lograr esa inflamación, tenemos que abordar al músculo, tenemos que meterle estímulos por un lado o por otro para que no se acomode, ¿no? Y saber que cada 3-4 semanas el tejido ya habrá hecho una lectura de aquel estímulo ofrecido. Tendríamos que volver a modificarlo. Muy bien. Y entonces, desde el punto de vista de las repeticiones y las series, nosotros podemos manejar esta diferencia, este manejo de los estímulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, háblanos un poco del tema de las pirámides. ¿Cómo funcionan las pirámides desde este punto de vista del estrés muscular? Utilizando una técnica que se ha utilizado durante muchísimos años a nivel deportivo, que sería el trabajo piramidal, donde modificando la intensidad en cada una de las series, a su vez se va modificando el número de repeticiones. Cada una de las mismas es un estímulo diferente que va a caer pues, en una área determinada, energética, fibrilar, enzimática. Como técnica, como sistema, en este aspecto es muy cambiante. Sería como un todo en uno, ¿no? En una sola... Algo así. En un solo ejercicio tenemos todo tipo de estímulos. Es un modo de mostrar que hasta en cada uno de los entrenos, sin haber modificado el ejercicio escogido, nosotros podemos hacer grandes modificaciones. Muy bien. Es muy interesante esto que comentas, ¿eh? Entonces, hablamos también a veces de entornos anárquicos del entrenamiento, o lo que de una forma más técnica llamamos la lectura vertical de la rutina. ¿Qué significaría esto de la lectura vertical de la rutina? Bueno, sería el modo de sacar un buen partido a un entreno si nuestros objetivos fueran la hipertrofia de carácter deportivo o sarcomérica. Mi único objetivo en la serie es dar mi mejor rendimiento con la mayor carga posible, a la mayor velocidad posible de acción también. Y solo lo podré conseguir si yo no acumulo cansancio en cada una de las series. Si yo efectúo un press de banca seguido después de una sentadilla, luego de un remo, yo no estoy acumulando un daño local sobre el tejido. Sí. Estoy trabajando quizá pues, un cansancio de carácter general, pero bueno, el individuo ya tiene ese acondicionamiento sobrellevado. Es el otro caso, la hipertrofia de carácter estético o sarcoplásmica, que sí que pretende pues, dañar continuamente el paquete específico o de fibras, o de enzimas, o de energía, para provocar el mayor gasto posible, la mayor acidificación local, y que esto luego genere un montón de respuestas de carácter hormonal que ya hablaremos a posteriori. ¿Por qué das tanta importancia a la acidez del músculo? ¿Por qué lo has citado?
Cuando estamos efectuando una serie de repeticiones y alcanzamos el punto de fallo, nuestros tejidos se ven obligados a pararse porque de algún modo se están asfixiando y además están generando un residuo que está siendo enormemente negativo para poder volver a producir más contracciones. Es enormemente negativo en ese momento, pero toda esa señal que se está lanzando provocará una serie de estímulos de carácter local en el propio tejido y también se lanzará esas sustancias creadas al torrente sanguíneo y estas las comunicarán a un montón de lugares. Se sabe, por ejemplo, que el lactato provocado por las contracciones musculares en el momento del fallo pueden perfectamente alcanzar áreas del tejido testicular y crear cierta secreción de testosterona a posteriori del propio ejercicio físico. Es decir, si no recuerdo mal, el ácido láctico que interfiere, por ejemplo, con la contracción de las actinas y miosinas, cuando es drenado hacia la sangre, tiene efectos en el hígado, en los testículos, muchas células diana, de tal manera que ahí generará sus efectos hormonales, ¿no? Respecto a ejercicios básicos, analíticos, el tipo de estiramientos, el tipo de contracción que debemos utilizar, ¿cómo lo manejarías tú para lograr esta mejora de la masa muscular, de la hipertrofia? Si nos basamos exclusivamente en la hipertrofia de carácter estético, la sarcoplásmica, tendríamos que tener presentes que todos los grupos musculares nos permiten hacer un movimiento en el cual se utilice una carga importante y donde nuestro principal objetivo pudiera ser la contractibilidad en la fase concéntrica. Máximo recorrido, cosa que parece que adolece en los clubs actuales, priorizando la carga en muchas ocasiones. Hablamos por ejemplo, de las teorías de la posición de flexión, del rango de movimiento en este sentido. Entonces tendríamos los movimientos básicos, ¿no?, que nos permiten un daño mecánico muy útil por la carga ofrecida. Luego tendríamos algunos movimientos de carácter analítico donde la carga está limitada al proceso articular, a la posibilidad de lesión, a una sola articulación en cierta medida, pero que va a provocar otra serie de elementos, como por ejemplo el estiramiento en el tejido. Cada vez se está observando más que todo lo que produzca una elongación de la parte tendinosa y muscular del tejido, pues también tiene una serie de respuestas, tanto locales como probablemente luego a nivel general. Estamos refiriéndonos a secreciones relacionadas con GH, IGF-1, etcétera, etcétera. Recordemos que también el hecho de trabajar en gran amplitud en recorrido externo de la articulación también estira y pone en tensión los elementos conjuntivos del músculo, que a veces hablamos siempre de fibras y no de estos elementos. Perdona, José, pero me gustaría una afirmación que has hecho, que nos olvidamos a veces en las salas actuales de musculación sobre los rangos de recorrido amplios. ¿Podrías profundizar más en este tema? Cuando se hace un movimiento analítico en el cual pretendemos un rango de estiramiento puro, como pueden ser unas estructuras en el pectoral, un peso muerto a piernas rígidas para los isquios, un curl a 45 grados en el bíceps, nuestro objetivo prioritario en esos movimientos tendría que ser la elongación del tejido, el alejamiento de los puntos de unión óseos. De origen e inserción. Por culpa del manejo de la carga, que parece el único objetivo en sala, las personas se ponen mucho más peso de lo que pueden manipular y de algún modo van acortando recorridos que en este caso serían lo más prioritario. Por tanto, si el individuo quiere poner carga, que lo utilice en el movimiento básico, pero en ciertas acciones analíticas tendrá que priorizar otros objetivos. En este caso, la elongación del tejido. Sentir cómo ese tejido se estira, se elonga, se parte, se rasga. Se rasga. O sea que por lo menos no olvidar trabajar en recorridos amplios. Sí. También a su vez faltarían quizá los últimos recorridos en donde podemos verdaderamente generar una contracción idónea en el músculo.
Nosotros en un press de banca no podemos provocar una contracción idónea porque la palanca de trabajo no me acerca las fibras a la inserción. Sin embargo, cuando yo con un cable o una goma realizo una contracción hacia el interior, sí puedo cerrar, sí puedo conseguir que todas las fibras se acerquen y se bloqueen en el punto final. Me gusta este movimiento espiral que has hecho para indicar el movimiento del pectoral, porque todo el mundo piensa que es como una especie de acercamiento lineal y los músculos también se retuercen, ¿no? En este sentido, permite la observación. Finalmente, como técnicas que modifican las repeticiones y las series, alguna vez hemos hablado de la teoría bifactorial y del método de las 100 repeticiones. ¿Nos podríamos explicar un poco en qué consisten estos dos conceptos? Las tendencias actuales nos explican un poquito que desde el punto de vista sarcoplásmico, los tiempos de tensión inician su hipertrofia a partir de los 40 segundos. O sea, todo lo que podamos prolongar esas contracciones van a ser nuevas áreas de fibras que van a ponerse en acción. Entonces, desde los 40 segundos hasta los 2 minutos aproximadamente de tensión, sin descanso, estamos produciendo un trabajo sarcoplásmico excelente. Más allá de ello, con el trabajo de 100 repeticiones, alcanzando ya los probablemente 3-4 minutos de tensión, estamos verdaderamente apuntando solo a las fibras 1, las cuales tienen una interesantísima capacidad de quemar grasa, mejorar la capilarización del tejido, estimular la mitocondria, ciertas áreas que nunca son trabajadas. O sea que de alguna manera se trata de superar este, recambio que tienen las diferentes unidades motoras para descansar unas y ponerse en marcha otras, y de esta manera activar absolutamente todas las fibras musculares. ¿Sería algo así? Ciertamente, y a su vez la técnica de 100 repeticiones nos permite una renovación de oxígeno, de nutrientes, en unas fibras que estaban muy dañadas porque fueron otras las que se dañaron, con una capacidad vascular muy pobre, una capacidad energética muy diferente. El hecho de trabajar ese aspecto vascular y oxidativo me va a permitir una recuperación mucho más profunda de otras áreas que fueron las que traumatizaron al tejido. O sea que en realidad lo que estamos diciendo es que en el mismo entreno ya estamos preparándonos para la recuperación. ¿Sería algo así? Algo así. Deberíamos distanciar estas series del programa normal o dejarlos para el día siguiente con objetivo de provocar esa recuperación más rápida. Bueno, pues hemos hablado sobre los diferentes conceptos de hipertrofia y hemos hablado sobre métodos que tienen que ayudarnos a mejorar nuestro entrenamiento y que no nos quedemos estancados haciendo siempre el mismo programa de entrenamiento, y habéis podido ver pues diferentes métodos, diferentes maneras y los mecanismos por los cuales funcionan. Muchas gracias y bueno, nos vemos en próximos capítulos de esta temática de métodos y técnicas que hacen evolucionar tu entrenamiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, José.